Bueno, nos disponemos a hacer este otro práctico ahora, el que tenemos el de contenido de archivos y otras cosas. Entonces las otras cosas son porque tenemos que crear alguna estructura de directorios, como siempre. Vamos a ver qué podemos aplicar de patrón acá. Y acá hay poco, ¿no? Si bien tenemos que usar mkdir, evidentemente, porque vamos a crear directorios, tenemos que hacerlo con "-p", porque vamos a crear directorios dentro de directorios, subdirectorios en este caso, y lo vamos a hacer todo en el mismo momento. Y entonces acá tenemos que decirle que haga dentro de nuestro home un directorio que llame adentro y luego dos en este mismo nivel que son cosas y things. Supuestamente no pasó nada, como decían los chiquilines a veces en sistemas operativos. Para evitar estas confusiones siempre se le invita a los usuarios a que lo prueben, en este caso con tree. Recordemos, y esto quiero hacer hincapié, que si yo ya pongo la probablemente con tabulador me autocomplete adentro. Y si no, si yo tengo más cosas, como por ejemplo documents y desktop que tenemos acá, la segunda vez que yo aplique tabulador me va a proponer cuáles tengo para desempatar. En este caso, como tengo la A, solamente me pone que tengo este subdirectorio y allí lo que hago es correr esto para comprobar que está efectivamente creada la estructura que yo necesito. Bien, en el punto número 2 yo tengo que crear un archivo llamado cosas dentro del, perdón, llamado saludo, adentro cosas que contenga el resultado de ejecutar ps-ef. Acá en realidad este archivo no se iba a llamar saludo, pero me quedó del repartido anterior y bueno, quedó con ese nombre. En definitiva, si yo lo que necesito es el ps-ef, tengo que redireccionar la salida de este comando, en vez de que salga en pantalla, que me salga dentro de, a ver si funciona el tabulador, adentro, cosas, y luego saludo. Acá, por más que ponga 1000 veces tabulador, saludo no existe. Así que acá tengo que escribirlo yo mismo. Le doy, por supuesto, Enter y verifico que esté creado aplicando cat a este archivo saludo para verificar que ahí adentro está el contenido del comando ps-ef. ¿Qué pasa con el comando ps? Pues bien, él lo que nos da es un listado de los procesos que están ejecutándose en este momento en nuestro sistema. Además nos da diferentes informaciones de cómo viene esto. Nos da el ID de usuario, el ID de proceso, el ID de proceso hijo, y luego a qué hora lo ejecutamos, en qué terminal, o sea, la hora del sistema, cuánto lleva corriendo y cuál es el, digamos, el comando o el programa en definitiva que está corriendo con esto. Supongo que muchos lo vieron en OXXO, en segundo año. Bien, eso nos deja entonces el... Bueno, continuemos entonces con el repartido. Tenemos que ahora crear un directorio que se llame... Continuamos entonces con el repartido. Tenemos que crear un directorio que se llame... Perdón. Tenemos que crear aquí un archivo que ya lo creamos y luego tenemos que visualizar este archivo con el cual vamos a soñar en un futuro no muy lejano. El archivo PathWD es el que tiene todos los usuarios registrados en el sistema
más o menos de esta forma. Voy a ampliar acá porque en realidad con esta fuente que yo coloqué un poquito más grande, ¿no? Para que se vea. Pasan algunas cosas, ¿no? Arrancan con el nombre del usuario siempre. Luego vamos a tener la contraseña encriptada, representada por una X. Luego el número de usuario, o sea, el UID. El número de grupo, o sea, el GID. Luego vamos a tener acá cómo se llama el usuario, o sea, el nombre del logueo, para posteriormente ver también cuál es el home root, cuál es el home, el directorio de trabajo de cada usuario, y cuál es la shell que tiene asignada. ¿Sí? Hay algunos de estos usuarios que evidentemente no son usuarios con el cual yo me pueda loguear, pero sí hay un detalle muy importante. Por el tema de los permisos, algunos servicios tienen que correr solamente por un usuario, que sea el propietario de ese servicio, y de esta manera se le garantiza que se pueda correr sin que suceda ninguna cosa nociva o perniciosa para nuestro sistema. Esto lo veremos oportunamente en la unidad adecuada. Aquí, por ejemplo, yo tengo mi usuario, que se llama AMG, pero mi usuario, el nombre real es Alejandro. ¿Sí? Ese es el que ustedes le pusieron, por ejemplo, cuando arrancaron la instalación de Ubuntu en la unidad correspondiente. Y el nombre del usuario por defecto que le da al usuario común que se va a usar va a ser del 1000 para arriba. Aquí tengo mi home y aquí tengo mi shell, que es /bin/bash. Yo acá dejé algunos campos en blanco porque no los completé, por eso me está completando dentro de los dos puntos, dentro de esta enorme información del usuario. Sí, me está dejando lugares en blanco porque no tiene, se me pone las comas de que yo no le completé allí más nada. Volvamos a nuestro super ejercicio, super repartido. Y en este caso tenemos que colocar adentro things 4 usuarios, un archivo que se va a llamar así, 4 usuarios. Las 4 primeras líneas de este archivo. Yo acá puedo hacer diversas cosas. Primero, si yo utilizo cat pass, etc, passwd, hago exactamente lo mismo que en el anterior. Si yo a esto le hago un pipe a head, me va a sacar los 10 primeros, pero si yo le especifico que sean los 4 primeros, me va a dar los 4 primeros usuarios de ese archivo, que son las 4 primeras líneas de este archivo. Esto es lo que yo necesito. Para hacerlo más efectivo, si yo no tengo ganas de usar el head acá como pipe, y además va a ser más eficiente, yo lo que voy a hacer es colocarlo al head como comando de este archivo. Voy a ponerle -4. Y a todo esto sí no me salva a nadie. Lo tengo que reenviar, lo tengo que redireccionar a mi archivo que quiero, que va a ser adentro things, y adentro de things acá le tengo que poner 4 usuarios que lo ingreso yo. Es un archivo común y que va a estar allí. Hago mi tree para comprobar que está ahí usuarios, y si quiero le hago un cat a este archivo para comprobar que efectivamente el contenido es el que esperábamos. Por lo tanto, nos vamos al número 5. El número 5 dice enviar las 4 últimas líneas. Y las 4 últimas líneas son justamente las que puedo obtener con el comando tail. Y tail acá me dice, igual que pasó en el operativo anterior, acá tengo que avivarme porque este menos es el guión largo. Si yo lo dejo, miren,
Si yo lo dejo, voy a pegar de nuevo, me va a decir que no me puede abrir esto porque no encuentra este archivo o directorio, no me lo está tomando como un modificador. Entonces voy a hacer que esto sí ocurra. Y ahora sí. Pasó que en U4, al cual yo le voy a hacer el cat, me tiene que dar que están allí los últimos 4 usuarios, incluyendo el que yo creé recién, el que creé para hacerme esta máquina virtual, que fue el mío. Si ustedes crearon otro usuario, también debería aparecer por aquí. Bien, comparar 2 archivos anteriormente creados. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos 2 comandos, los voy a usar a los dos. El CMP, que sería adentro, things, y acá voy a poner 4 usuarios, y luego darle las teclas nada más, adentro, cosas, y U4. Perdón, acá me dice que hay diferencias, y me las están indicando dónde. La forma de explicar esto para CMP no es muy humana. Pero les propongo que también analicemos el comando diff, que muestra las diferencias. Y me las muestra directamente. Por un lado, del archivo de la izquierda me dice que tiene esto, y es efectivamente lo que tiene, y del archivo de la derecha me muestra esto, que es lo que tiene. Si yo quiero ver realmente las diferencias, puedo usar diff en vez de CMP para comparar cuáles tiene. Además, acá me está diciendo otra información de estos archivos que difieren en las 4 líneas que tienen. Los dos tienen 4 líneas, pero difieren en las 4. Son los 4 completamente diferentes. Esto nos puede resultar útil si le mandamos alguna tarea a los alumnos, y si ya evaluamos el de un alumno, podemos evaluar el de los que lo hicieron conjuntamente, si se pusieron de acuerdo para hacerlo, ¿sí? O de ver si se copiaron, en el caso que fuera algún escrito o alguna actividad donde no debían estar teniendo exactamente lo mismo, ¿sí? O si se lo pasaron. Bueno, les digo porque esto también les pueda servir en su propia práctica docente. Vamos a ver el ejercicio número 7. Disculpenme que yo sigo medio embromado de la gola, así que me cuesta un poquito hablar. El ejercicio 7 dice que se muestran a la vez los 2 archivos estos. Entonces lo que yo tengo que hacer, cat, no se olviden que originalmente era concatenar, ¿no? El sentido de este comando. Así que si yo quiero verlos, simplemente lo que hago es colocar todos los nombres de los archivos uno detrás del otro, y con eso estaría. Y él es obediente, él me pone las 4 líneas de este archivo y las últimas 4 del otro. Eso es lo que hace concatenar lisa y llanamente. Acá voy a esperar simplemente que abra LibreOffice porque le di un dedazo donde no debía, y luego no me alcanzó y le di además el cerrar la máquina virtual, así que como consejo hay que conseguirse un ratón con un poco más de precisión, o sacar la punta al dedo en todo caso, que sería lo que me pasó a mí acá. Bien, luego hay que, en el número 8, hay que crear un archivo llamado disposi que contiene el listado del contenido del directorio dev. El contenido del directorio dev es ni más ni menos barra dev, es el que tiene los dispositivos. Yo acá puedo decirle ls barra dev y que esto vaya a
adentro, cosas y disposi. Y esto es todo. Podría probar algún modificador como el -1, simplemente para que me lo diera en lista, pero le voy a pedir solamente el ls, que con eso va a ser suficiente. Si no tenemos por qué complicarnos, no lo vamos a hacer. Vamos a aplicarle ahora el cat a disposi para ver que allí están. ¿Sí? Y vean que está efectivamente creado allí. Si yo hago ls/dev, también me daría lo mismo. O sea, el contenido es este mismo. Pero por eso les decía, no hay que complicarse, porque el -1 es al santo botón en este caso, ya que el ls redireccionado me lo proporciona en una sola columna. Nos propone aquí visualizar el contenido del archivo creado en el punto anterior haciendo que las líneas aparezcan numeradas. Esto lo único que necesitamos es un cat, pero tuneado. Y el cat, por ejemplo, sería el -n. Eso es todo lo que yo debo hacer. Ahora, si yo quiero ya entrar a ver otras cosas, por ejemplo, ¿cuántas líneas tiene este archivo? Yo lo único que necesito es decírselo. Para contar líneas, recuerden que tengo el comando wc. No quiero hacer connotaciones de otros significados que tiene esta sigla para nosotros en la vida práctica y cotidiana, pero si lo relacionan, de repente por ahí se acuerdan cuál es el dispositivo nulo, que es en realidad el que estamos haciendo acá. Pero como todo es un archivo, yo tengo que ver cómo es. De cualquier manera les digo que acá tiene un poquito de trampa esto. Si yo hago el ls-la, me encuentro con que acá tengo que /dev/null es un dispositivo, y es un dispositivo de caracteres. Acá me lo está advirtiendo. ¿Sí? Dentro de las posibilidades que teníamos, no solo teníamos de y menos para saber que son directorios o archivos comunes. También tenemos una L de link, una B de bloque y una C de carácter. Justo este es un dispositivo de caracteres, por eso nosotros a veces le redireccionamos los errores a este buen señor para que no lo muestre. Un dispositivo nulo es aquel directamente que no existe, por lo tanto, poco nos va a salir en ningún lado esos errores. No quiere decir que los errores se eliminen, simplemente no los vemos. Pero para contar las líneas de cualquier archivo podemos hacer esto. También podemos hacer algo, como bonus acá en este momento. Ustedes recuerdan que yo había hecho este comando que concatené los dos archivos, debería tener 8 líneas. Quiere decir que si yo le paso el wc a esto, me debería decir que tiene 8 líneas, ¿sí? Hay 9 palabras, porque encontró un espacio ahí dentro de ellas para separarlas, y hay 354 caracteres. Pero era lo que esperábamos. Recuerden que WC no importa los modificadores que le pusiéramos y en qué orden. Por ejemplo, no vamos a usar nunca los 3 a la vez, pero si yo quiero contar solamente los caracteres, le pongo -c. Bárbaro. Si yo quiero contar los caracteres y a su vez la línea, le puedo poner CL, no LC. Pero él me va a tirar exactamente en el orden que ya lo tiene programado, sacar primero están las líneas y luego todo lo que sean palabras o caracteres. ¿Sí? Muy bien. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a seguir viendo algún otro. Por ejemplo, acá usa el comando cat para capturar información del teclado, escribir 3 líneas y terminar el comando. El archivo a crear es adentro things 3 líneas. Bien. Yo voy a crearme este archivo a partir del comando cat, simplemente para darle alguna utilidad más a este. Le tengo que avisar que voy a escribir acá adentro, así que le voy a decir, anda agregándome líneas. La invitación queda así, o sea, no me va a decir nada. Él estima que yo
conozco cómo funciona esto y entonces escribo esta línea, le doy Enter, escribo otra línea, escribo la tercera línea y acá le doy Enter y le doy Control D. Y eso es todo. Ahora yo voy a aplicar el cat directo a este archivo y me va a figurar las tres líneas que tengo que tener. Justo esto que acabamos de hacer, es esto que tenemos que hacer aquí para verificar el contenido del archivo en el punto número 13. Bien, ahora necesito mostrar solo la primera línea de este archivo y acá tengo dos cosas. Yo ya tengo escrito el cat, a veces por conveniencia le pongo el head -1 aquí al final y me va a dar exactamente lo mismo. Y debería decirnos que le escribo una línea. Esta versión acá, el head -1, gnocchi barra adentro barra things barra 3 líneas, es la versión más formal y más eficiente, además porque yo me evito hacer el pipe acá, de primero ejecutar el comando cat y luego hacerle pipe hacia el head -1. Vamos a redireccionar el contenido de este archivo a este otro. Y acá lo que podemos hacer es ver qué tiene esto. Y este es un archivo, por lo tanto, a esto yo lo puedo redireccionar al archivo que yo necesito, que es y con eso estaría. Ahora, ¿por qué tengo allá aquella línea? Como host 2 va a estar, le voy a poner host con Z. Y le voy a hacer un cat a esto. En realidad me queda exactamente lo mismo que yo necesito. O sea, los dos son equivalentes. Si acá usaron el cat redireccionado, está perfecto. ¿Sí? Y ahora lo que me pide sí es este. Enviar el contenido de etc barra host a host 2, pero sin que salgan las líneas en blanco. Esto lo vamos a hacer con cat -b minúscula aplicado sobre etc host y redireccionado adentro host 2. Redireccionado dije, así que hay que redireccionarlo. Muy importante, cuando nosotros queramos que haga algo, hay que pedirle que haga exactamente esa y no otra cosa. Parece algo repetitivo esto que yo estoy usando tanto cat, pero bueno, este es el key de la cuestión. Y la otra es que le pierda el miedo a escribir en la consola porque vieron que acá, cuando mucho, me voy a desempatar con este. Y aquí están las líneas sin contar las que no están numeradas. Perdón, las que no están en blanco, no las copio.
de cualquier manera con esto. Ahora, nos queda poquito, en realidad. Vamos a ir viendo que dice contar con un solo comando las líneas de ambos archivos. No deben concatenarse, sino cuáles son. Y acá, por eso yo acá les había puesto en este solucionario de vía papel, digamos, que esta es una pisada fina. Porque pasa lo siguiente. Yo puedo usar expresiones regulares o estas expansiones por llave aquí. Y lo tengo que hacer. Primero voy a contar las líneas, ¿no? Dijimos que contamos las líneas de cuáles, de los dos a la vez. Y yo acá voy a sacar el puntero del ratón porque puede confundir. Tengo adentro y acá hosts. Host pasa esto. Una de las versiones en criollo podría ser host S y S2. Queda, ¿no? Pero si yo quiero usarle todo el jugo a esto, le digo, bueno, este host, el primero, ¿con qué sigue? No sigue, con nada. Así que le pongo nada, pongo una coma. ¿Y el otro con qué sigue? Con un 2. Y ya está. Me lo va a contar. Bueno, si yo le pongo WC, anda, y todo. Créanme. Y me va a dar el resumen de cada uno. Tengo 9 en hosts y 9 más en hosts 2. En definitiva, es lo que hay. Y 18 líneas en total, que era lo que yo necesitaba. Ahora me piden acá, a partir del contenido de los archivos U4, host2, 4 usuarios y 3 líneas, crear uno nuevo llamado Altogether dentro de archivos things. En realidad lo que se pide acá es concatenarlos a los 4 y mandarlos a donde corresponde. Bien, vayamos a lo nuestro. Hagamos de cuenta que no está lo colorante acá en el solucionario, ¿no? Que yo ya no lo hubiera escrito. Por lo tanto, vamos a hacer cat. ¿Cuáles tengo que concatenar? Tengo que concatenar U4, está dentro de adentro, y acá está things, creo que no, cosas era. Ustedes siempre traten de darle duro y parejo al tabulador, porque así nos ahorramos de escribir y además comprobamos que lo que estamos buscando está ahí. Host 2. Bien, host 2 existe. Dejamos otro espacio para separar el otro argumento que viene, que es adentro barra things barra 4 ponemos y seguimos con tabulador y va solo. Y luego necesitamos el 3 líneas. Y el 3 líneas, ¿dónde era que estaba? El 3 líneas fue el que escribimos acá con cat. Es adentro things. Así que está adentro things, 3 líneas. Y a todo esto lo vamos a mandar a uno que se llame Altogether, pero dentro de adentro things. Así que dentro de adentro things yo voy a pasarlo a, qué rápido escribo, Altogether. Por las dudas, pegamos en consola con Shift Control V. Y eso es todo. Ahora tomamos coraje y de acá en adelante yo le voy a decir borrame toda la consola, pero no tan rápido. Al cat lo necesito y ahí simplemente van a estar los 4 archivos uno detrás del otro como lo hace cat. Bien. Nos pide, acá lo visualizamos directo. Ahora simplemente visualizar el mismo, el Altogether, pero colocando un signo de pesos al final de cada línea.
Y yo les puse que los efectos videndi, o sea, solo para verlo, no se debe modificar el mismo. Perdonen, pero yo trabajé muchos años en la justicia, así que el latín y estas expresiones las vi mucho, así que me quedaron algunas de vicio inclusive. Pero siempre está bueno elevarnos un poquito, no tirarnos abajo ni creer que el otro, porque siempre le hablemos en criollo, es el único idioma que sabe, o es el único registro que sabe de nuestra apuesta como docente y como formadores, es elevarle también el, el nivel a nuestros alumnos, no importa de qué contexto vengan, se van a sentir muy valorados. Y miren que yo no solamente he dado en estos niveles, sino he ido también a lugares donde era complicada la historia, y con chiquilines que realmente no la pasaban muy bien en su día a día. Sin embargo, bueno, también en algún momento siempre te terminan agradeciendo que vos en realidad los valorás si le das todas esas cosas. Bueno, perdón por el paréntesis. Bien, ahora vamos a agregar al final del archivo 3 líneas nuestro propio nombre, pero usando cat. Lo único que yo tengo que hacer, usando el comando cat, yo lo hice usando el comando echo. Acá lo que tendría que decirle es cat era adentro, era things, y 3 líneas, y esto ya lo tengo, por lo tanto yo lo que voy a hacer es decirle quiero más cosas, y acá le voy a poner escribo, le doy enter, control D, y luego ahí apareció mi cuarta línea. Hay que recordar que si yo le hago así, cat lo que va a hacer es agregar al archivo que estoy creando acá todas las líneas que vienen. Siempre doble redireccionador me dice agregámele una línea más a esto, a lo que ya tiene, es un append, no se olvide. Ahora, verificar que el archivo tiene 4 líneas es lo que acabamos de hacer, y ahora vamos a renombrarlo como 4 líneas. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es renombrarlo. MV sirve para mover y para renombrar. En aquellos tiempos, Rich y compañía no se gastaron mucho, ¿no? Si lo movemos al mismo lado exactamente, pero cambiándole solo el nombre, lo estamos renombrando. En definitiva, el truco fue más bien elegante, ¿no? 3 líneas y lo renombramos como adentro, things, 4 líneas. Esto funciona y es lo que está allá. Ahora, perfecto. Ustedes me dirán, ¿pero para qué vimos todo lo otro? ¿O para qué lo estamos viendo? También en un futuro, o ya para algunos que ya lo han visto, nosotros si hacemos primero esto, ¿dónde nos queremos meter? Bien, nos queremos meter en adentro, en things, y luego queremos renombrar el 3 líneas, acá no hay tabulador que nos valga, por 4 líneas. Como yo lo hago entre paréntesis, la consola nunca se va a enterar que yo me cambio ahí. Me va a abrir una subconsola, va a hacer esto y la va a cerrar y me va a mostrar la misma consola que estoy viendo. O sea, nosotros no vemos nada. Simplemente vemos el enter y que pasó algo. Y ahora, con el tree sobre la estructura de directorios, nos queda que esto se llama así.